Y cuando nosotros pensamos en lo que dice ahí en Malaquías capítulo 2, en Malaquías capítulo 2, ahorita vamos a mirar en los textos que vamos a estar hablando allí, llegamos a encontrar esta frase que Dios simplemente aborrece el divorcio. Aborrece el divorcio. Dios no reserva en ninguna manera lo que Él llega a pensar sobre la idea del divorcio, de la separación. Él simplemente nos dice, lo odio, lo aborrezco, no lo quiero, ¿verdad? Y Dios no reserva nada. Él lo dice claramente lo que Él llega a pensar. Cuando nosotros llegamos a mirar en el principio, llegamos a mirar en el principio que Dios llegó a establecer el matrimonio. Y cuando nosotros llegamos a leer ahí en Génesis capítulo 2, si van conmigo en Génesis capítulo 2 y el verso 22 y al verso 24, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que estamos mirando es de que dentro del huerto de Edén llegamos a mirar la idea que Dios llega a establecer un matrimonio, ¿verdad? Y llega a formar cómo va a ser de aquí adelante hasta finalizar el plan divino de Dios en cuanto al hombre y la mujer. Por lo tanto, lo que miramos aquí en Génesis 2 e incluso en Génesis 1, en Génesis 2 simplemente es una explicación de lo que pasó en el sexto día de la creación. La idea de divorcio nunca es presentada en alguna manera aquí en el huerto en Edén. El plan de Dios era que cada hombre y mujer llegaran a unirse en matrimonio y que apreciaran en gran manera el regalo que Dios le ha dado a la humanidad. No encontramos la idea de divorcio en el principio, solamente el establecimiento de un matrimonio. Ahora, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que se llama la CDC, ¿verdad? Llega a ser una encuesta que llega a enseñarnos que el porcentaje actual de divorcios hasta el punto de 2024, esas son estadísticas reales en este tiempo. El porcentaje actual de divorcio en Estados Unidos es 42%. Y eso es que ha bajado un poco. Como quiera está alto esa estadística. Es alrededor de 42%. Hay algunos otros datos que llegan a dar. Hay 86 divorcios cada hora. Cada hora. En comparación con 230 matrimonios por hora. Como quiera, son números altos. Se estima que 41% de los primeros matrimonios terminarán en divorcio. Eso es increíble lo que se está demostrando en las estadísticas. Ahora, si no están sorprendidos por eso, cuando se llega a contratar una segunda nupcias, el porcentaje se aumenta en gran manera. Hasta 60% de los segundos matrimonios no se van a lograr. Y si llegan a entrar en un tercer matrimonio, los terceros matrimonios terminarán en divorcio el 73% de las veces. ¿Qué está pasando? Y déjenme decirles, el promedio de la vida de un primer matrimonio es 8 años. 8 años. Gracias a Dios, mi esposa y yo ya llegamos a los 11 años. Brincamos esa etapa.
Ojalá que nunca llegue a ese punto aquí. Pero la cosa es increíble. La mayoría de matrimonios no llegan a los 8 años, se divorcian antes de eso. Esta es la realidad en que nosotros estamos viviendo hoy en día, donde nuestra sociedad ha llegado a normalizar esta idea de divorcio, ha llegado a decir, como quiera, vamos a casarnos otra vez, y si no trabaja, pues casamos otra vez, y si no trabaja, pues quizás no dice nada de estadísticas sobre el 4º matrimonio, pero me imagino que simplemente va a aumentar más. Y lo que nos está enseñando la sociedad y lo que estamos mirando hoy en día es que nos hemos alejado en gran manera del principio que encontramos en el huerto en Edén. ¿Y cómo es que Dios mira el divorcio? ¿Qué es su perspectiva? Porque no es la idea, me han dicho en una manera agresivamente, es que ustedes de la iglesia de Cristo, no son, eso no es de la iglesia de Cristo. La idea de esto, de que Dios quiere que permanezcamos dentro del matrimonio, no es de la iglesia de Cristo. No es una enseñanza que viene de la iglesia. La iglesia no estamos aquí para dar enseñanzas. Estamos aquí simplemente para sujetarnos a lo que Dios ya nos ha revelado. Y lo que miramos es lo que dice Dios en Malaquías capítulo 2 y el verso 16. Dice, porque yo aborrezco el divorcio. Eso es lo que dice Dios. En la Nueva Biblia de las Américas dice, porque yo detesto el divorcio. Y luego, creo que tenía otra. Okay. Y luego la traducción viviente, la nueva traducción viviente dice, pues yo odio el divorcio. Y creo que la manera como se está expresando Jehová Dios aquí debe ser la manera como nosotros llegamos a mirar el divorcio. ¿Por qué Dios se expresa de esta manera sobre la separación, sobre el divorcio? Creo que es una buena pregunta de hacernos cuando estamos pensando en este tema. ¿Por qué Dios aborrece? ¿Por qué Dios odia? ¿Por qué Dios deteste el divorcio? ¿Por qué lo mira así de esa manera y lo dice claramente? No está reservando nada aquí. Y creo que la primera razón por qué Dios llega a odiar el divorcio y por qué nosotros también debemos sentirnos de la misma manera cuando se trata acerca del divorcio es porque afecta nuestra adoración a Dios. El divorcio afecta nuestra adoración a nuestro Dios. Creo que desde muy temprano en la historia de la humanidad llegamos a mirar que el ser humano demostró interés, un deseo de querer adorar a su propio creador. Y llegamos a encontrar eso en Génesis capítulo 4, muy temprano en la historia de la humanidad, con Abel y Caín. Aunque Caín llegó a equivocarse en su adoración y Abel lo hizo lo correcto, llegamos a mirar dentro del ser humano queriendo adorar a su creador. Pero el problema con esto es de que el divorcio afecta nuestra adoración a nuestro Dios. Y quizás podemos estar pensando, ¿cómo? Pues en Malaquías capítulo 2 y el verso 13 dice, y esto han hecho de nuevo. Cubren el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas, ni las acepto con gusto de la mano de ustedes. Eso fue dicho antes de que Dios concluyó y dijo al pueblo, a Israel, a los sacerdotes en particularmente, les dijo, yo odio el divorcio. Y notemos lo que Jehová les dice a esos sacerdotes, lo que Jehová Dios está diciéndole a los sacerdotes. En ese momento, en los tiempos de Malaquías,
creo que es importante de recordar que los sacerdotes estaban representando en realidad cómo se sentía o qué era la actitud total del pueblo de Dios en esos momentos, siendo ellos que lideraban el pueblo. Ellos estaban representando el resto del pueblo. Por lo tanto, en realidad, el pueblo mismo estaba en esta misma situación. Algo estaban haciendo que estaba impidiendo que ellos llegaran a ofrecerle algo a Dios que era aceptable. Y noten lo que dice aquí en el texto, que llegaron a cubrir esos sacerdotes el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros. Y por causa de eso, Dios ya no miraba con agrado la ofrenda o no aceptó la ofrenda de ellos. Por haber traicionado la mujer de su juventud, divorciándose de ella para casarse con las hijas de un Dios extraño. Noten lo que dice en Malaquías, verso 10. Dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre ¿No nos ha creado el único Dios? Entonces, ¿por qué traicionamos cada uno a su hermano y profanamos el pacto de nuestros padres? Verso 11, Judá ha traicionado y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Noten, ¿por qué? Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, ¿verdad? Que él ama y se ha desposado con la hija de un Dios extraño. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esos tiempos de Malaquías, lo cual es los mismos tiempos de Nehemías? ¿Qué es lo que estaba pasando? Había matrimonios mixtos que estaban sucediendo, que estaban apartando el corazón, no solamente de los sacerdotes, sino también del resto del pueblo de Dios. Eso nos trae a la memoria lo que llegó a suceder con Salomón. ¿Qué es lo que pasó con Salomón? Él se extravió de la verdad. ¿Por qué? Porque él comenzó a seguir los caminos de las mujeres paganas. Ese era el problema. ¿Qué es lo que estaban haciendo esos sacerdotes en los tiempos de Malaquías? Que ahora estaba impidiendo que Dios aceptara sus sacrificios sobre el altar. Estaban casándose con mujeres extrañas, con mujeres de hijas de un Dios extraño, idólatras. Y estaban cubriendo el altar con lágrimas y por consecuencia Dios ya no aceptaba la ofrenda o los sacrificios de su adoración. La idea o la manera como Malaquías se expresa, o Dios mismo hablando por boca de Malaquías, la expresión, creo que es una expresión metáfora, que está en alguna manera, el hermano Barrera y yo estábamos estudiando un poco de eso y no son textos fáciles aquí. Pero la expresión es una metáfora en la que las esposas que ellos mismos habían rechazado, las esposas de su pacto, eran las que estaban cubriendo el altar de lágrimas, llorando y suspirando a tal grado que el fuego simplemente se estaba extinguiendo, haciendo imposible los sacrificios a Dios para ser aceptados delante de Jehová. Las lágrimas de esas esposas maltratadas, las lágrimas de esas esposas que los sacerdotes habían traicionado, que el pueblo mismo habían traicionado, era como una barrera impenetrable entre los adoradores y Jehová mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Noten lo que dice el verso 14. El verso 14. Dice, y dicen, el mismo pueblo, mismo sacerdote, dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado. ¿Cómo? Divorciándote de ella para casarte con una idólatra.
Por eso, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿cómo podían esos sacerdotes adorar sabiendo lo que habían hecho? Sabiendo lo que estaban haciendo ellos. ¿Cómo podían ellos ponerse enfrente para ofrecer un sacrificio que el pueblo mismo estaba dando para Dios cuando ellos mismos estaban sabiendo qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Y aún más importante, sabiendo que Dios mismo había sido testigo. Había sido testigo del pacto que ellos habían hecho con sus esposas en los días de su juventud. Cuando el amor en realidad era puro. Cuando el amor estaba ahí presente y estaba en plena floración. Dios asimismo había sido testigo de la conducta traicionera de esos sacerdotes y aquellos que estaban divorciándose de sus esposas, y cual habían hecho un pacto con ellas, cual a ellos ahora estaban repudiando y traicionando. Dios era testigo de eso, no solamente del pacto, pero también de la traición que estaban cometiendo. A repudiar sus esposas que podían darles en realidad una descendencia consagrada a Dios. Lo que dice el verso 15, una descendencia consagrada a Dios. Casándose con una mujer pagana, se podía olvidar esa idea. Quebrantando así el corazón de las mujeres de su pacto y haciéndolas llorar delante de Dios, apagando figuradamente el fuego del altar de sacrificios. Todo esto para tomar una mujer pagana que iba simplemente a desviar el corazón de ellos y olvidarse de Dios y impedir que ofrecieran sacrificios aceptables a Dios. ¿Dónde estaba la adoración de ellos? El deseo de cometer tal traición los llevó a traicionar no solamente a la mujer de su pacto, sino de traicionar a Dios también en su adoración. Porque llegamos a mirar, y creo que Danny lee esos textos en ocasiones en Malaquías capítulo 1. ¿Qué era el problema? ¿Cómo estaban los sacrificios de ellos, de los sacerdotes? ¿Dios estaba aceptando esos sacrificios? No, en ninguna manera. Y luego la manera como Dios se expresa a través de Malaquías en el capítulo 2, cómo Él está hablando. Son palabras fuertes, no lo vamos a leer, ustedes lo pueden leer. Pero todo esto estaba afectando la adoración de ellos. Porque el corazón se estaba desviando de Dios. ¿Por qué? Porque se habían casado con mujeres paganas que no servían al Dios verdadero. Ese es el problema. Si no querían ser fieles al pacto matrimonial, esos sacerdotes y el pueblo que también los estaban acompañando en esta idea, mucho menos iban a demostrar fidelidad a Dios y el pacto que habían hecho con Él en Éxodo 19 y el verso 5 y el 6. Y lo peligroso de esto es, porque ¿qué tiene que ver eso con nosotros? El peligro está en que nosotros también somos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes. Dice 1 Pedro capítulo 2, verso 5, dice, también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros hoy en día somos sacerdotes para con Dios y tenemos la responsabilidad de ofrecer solamente lo que es aceptable delante de Dios. Y el punto es aquí que al demostrar un espíritu de menosprecio al pacto matrimonial, lo cual Dios mismo ha sido testigo de ello, tarde o temprano, hermanos, amigos,
lo llegaremos a manifestar en nuestra relación y en nuestra adoración a Dios. Se va a manifestar. Y eso es lo que estaba sucediendo con los sacerdotes. Estaba afectando su adoración a Dios. ¿Por qué? Porque se habían divorciado y se habían casado con mujeres paganas. Y ellas estaban desviando el corazón de ellos. Es por esto que Dios aborrece el divorcio, porque manifiesta el verdadero espíritu que está presente en el corazón de uno. Pones tus deseos antes de poner el deseo de Dios primero. La segunda razón por qué Dios odia el divorcio es porque no permite apreciar la relación entre Cristo y su iglesia. Entre Cristo y su iglesia. Cuando nosotros llegamos a mirar en muchas diferentes ocasiones encontramos la idea que Cristo tiene una esposa. Y esa esposa es la iglesia. Cada uno llega a entregar su vida a Cristo por medio de las aguas del bautismo y se llega a unir en un sentido espiritual con Cristo. Hay una unión que se está llevando a cabo, yo con Cristo. En otras palabras, hay un matrimonio espiritual que se está llevando a cabo. En Romanos capítulo 6 y el verso 3 al 6, noten, leen ahí y miren qué tantas veces se expresa ahí Pablo la unión que hay entre el creyente y entre Cristo. Noten lo que dice ahí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice, ¿ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, ese es uno, una unión se está llevando a cabo? Fuimos bautizados en su muerte, ese es dos. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él, tres, en la muerte para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, hay cuatro. Andemos en novedad de vida, porque así como hemos sido identificados con Él, 5, en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección, 6. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, 7, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin que ya no seamos esclavos del pecado. 7 veces está hablando de una unión entre el creyente y Cristo. Y hay muchos textos que demuestran la iglesia como esposo, como la esposa de Cristo. Pero creo que uno de los que llegamos a mirar y nos dice claramente, ahí está ahí en Efesios capítulo 5, vayan conmigo. En Efesios capítulo 5 y el verso 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él mismo es salvador de su cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Está haciendo una relación entre el matrimonio físico y el matrimonio espiritual que existe. Esposo y esposa, Cristo y su iglesia. Verso 25, esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo.
No hay ninguna otra relación sobre la faz del mundo o ninguna otra relación que el ser humano pueda llegar a tener que llega a reflejar la relación tan íntima con Cristo y su iglesia, sino solamente el matrimonio. La relación entre un esposo y una esposa. Y cada vez que nosotros llegamos a pensar en el matrimonio, debemos de estar pensando en Cristo y su iglesia. Cada vez que yo miro a mi esposa, yo debo estar mirando cómo Cristo mira a la iglesia. Cada vez que mi esposa me mira a mí, ella debe estar mirando cómo la iglesia mira a Cristo. Ambos van mano en mano. La relación de Cristo y su iglesia. La relación entre el hombre y la mujer. Eso no se puede separar. Dios está haciendo una conexión aquí. Imagínense eso. ¿Qué tan especial en realidad es el matrimonio que Dios mismo nos ayuda a mirar la relación que existe entre nosotros espiritualmente con Cristo? Estamos mirando ese reflejo en nuestro propio matrimonio. Por lo tanto, la idea de divorcio nunca debe estar presente en la mente de un hijo y una hija de Dios. Lo triste es cuando nosotros llegamos a hablar y pensar en el divorcio como si fuera una opción. ¿Cómo puede uno llegar a apreciar la relación entre Cristo y su iglesia si no aprecia el matrimonio que refleja esa misma relación de Cristo y su iglesia? Si miren que no se puede separar las cosas. Y cuando estoy hablando aquí, yo no quiero que piensen, Ernesto, pero entonces, ¿por qué Dios da la excepción en Mateo? Yo no estoy hablando de la excepción en Mateo. Estoy hablando de la idea de divorcio. Enfocarnos solamente en la idea de divorcio y cómo Dios mira eso. Y es triste cuando comenzamos a pensar, es que ya no hay más remedio. Es que hay que separarnos. No es por causa de fornicación ni nada de eso. Es que simplemente ya no somos compatibles. Ya no hay esperanza para nosotros. Eso nunca debe estar presente. La palabra, la letra, la palabra de divorcio nunca debe presentarse en la mente de un hijo o una hija de Dios. Si es que en realidad apreciamos lo que Cristo tiene con su iglesia. No podemos decir que apreciamos la relación de Cristo y su iglesia si estamos pensando o llegamos a mirar el divorcio como una opción. No. Las dos van mano en mano. Eso no se puede separar. 1 Corintios capítulo 7 y el verso 10 y el 11, el hermano Barrera tocó ese punto brevemente en su sermón por la mañana. Ahora, creo que Pablo, se estaría, ¿cómo se dice? Volteándose en su tumba, sabiendo que hay personas que están utilizando estos textos para decir que Dios nos está dando permiso para divorciarnos. Vueltas y vueltas y vueltas estaría dando Pablo en su tumba. Dice 1 Corintios 7:10, dice, pero a los que se han casado mando, no yo, como dijo el hermano Barrera, viene de parte de Dios, sino el Señor te está diciendo. Dice que la esposa no se separe de su esposo. Y queremos tratar de jugar un juego de palabras aquí, separar, pues quiere decir que nos podemos separar, pero en realidad no nos estamos divorciando, podemos vivir separados. No. La idea de la palabra separarse viene de la palabra griega chorizo, lo cual es divorcio. No estamos jugando con la palabra de Dios. Está hablando aquí de divorcio. Y dice el verso 11, dice, pero si ella se separa, se divorcia,
que se quede sin casar o que se reconcilie con su esposo y que el esposo no abandone a su esposa. Muchos llegan a usar esos textos para decir que uno se puede llegar a divorciar mientras que no se llegue a casar. Otra vez más, Pablo se está volteando en su tumba, personas usando esto para dar una aprobación de divorcio. Pablo nunca tenía eso en mente. ¿Cómo puede uno llegar a reflejar la relación tan íntima entre Cristo y su iglesia con el divorcio? ¿Cómo puede uno llegar a glorificar a Dios estando en este estado donde tú llegas a manifestar que no aprecias la relación entre Cristo y su iglesia? El texto en ninguna manera está dando permiso para el divorcio. Pero lo que sí vemos dos diferentes ocasiones, el Señor diciendo, no quiero que se separe. Pablo está diciendo, y el esposo no abandone a su esposa. 2 veces está diciendo, no se separen, no se divorcien. Lo que estamos mirando, la misma idea, vayan conmigo ahí rápidamente para que podamos entender claramente este texto. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y el verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno peca, esa frase, y si alguno peca, es la misma idea que se está presentando en el verso 11. Pero si ella se separa, ¿está dando Juan el permiso de que uno llegue a pecar delante de Dios? Como quiera, Dios nos va a perdonar. No. ¿Está dando Pablo el permiso que se separen, que se divorcien? No. Lo que sí está diciendo ambos textos, ya te equivocaste, no te equivoques más. Eso es lo que estamos mirando. Te equivocaste con divorciarte, pecaste con hacer esto. Vas en contra de la voluntad de Dios. No estás reflejando la imagen de Cristo y su iglesia. No estás apreciando esa relación. No tomes el siguiente paso y casarte cuando no tienes el permiso de hacerlo. Lo mismo es lo que es dicho en la primera carta de Juan. Ya pecaste. No amontones más pecado sobre tu cabeza pecando más. Ese es el punto. Tengo una ilustración que aprendí de un hermano americano predicador, hermano Hoagland. Y una ocasión él estaba predicando sobre este tema del divorcio y las segundas nupcias. Y hablando específicamente aquí de este texto de 1 Corintios 7. La idea es uno que ha enlodado todos sus zapatos. Y entra dentro de la casa con sus zapatos todos llenos de lodo y comienza a caminar por el piso que la esposa apenas había terminado de limpiar. Apenas había terminado de trapear. ¿Estaba correcto que el esposo entró con los zapatos todos enlodados? No era correcto lo que él había hecho. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Ya te equivocaste. ¿Qué es lo que dice? Cásate de nuevo. ¿Con quién? Con la mujer con quien te habías separado. Nota lo que dice otra vez más en el texto. Dice, pero a los que se han casado mando no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Pero si ella se separa, ya caminaste, ya tomaste pasos enlodados en el piso limpio. No era correcto eso. Pero dice, ya no tomes un paso más. Quédate sin casarse. O, dice, reconcíliate con tu esposo. En otras palabras, tomas pasos hacia atrás. Cásate de nuevo con tu esposo. Vuelve a él. Eso es lo que Dios está dando a entender. Ya no tomes más pasos hacia adelante. Vuelve atrás. Ya te equivocaste enlodando el piso. Ya no tomes un paso más.
regresa hacia atrás. Cásate de nuevo con tu esposo. Uno tiene que tomar pasos hacia atrás y volver a entrar en matrimonio con su esposo o esposa para estar bien con Dios. Esa es la idea de la reconciliación. Uno no puede reflejar la imagen de Cristo con el divorcio, con Cristo y la iglesia. Uno no puede decir que aprecia esa relación de Cristo y su iglesia cuando está divorciándose de su pareja. No podemos decir eso. Los dos van mano en mano. Uno quiere demostrar aprecio hacia la relación entre Cristo y su iglesia. Demuéstralo. No divorciándote. Demuéstralo reconciliándote. Eso es lo que Dios quiere. Es por esto que Dios aborrece el divorcio. Porque no manifiesta un aprecio hacia la relación de Cristo y su iglesia. No solamente esto, la última cosa es de que Dios no llega a reflejar lo que Dios siempre tenía en mente para el matrimonio, permanencia. Dios quiere una relación permanente. Vamos a Génesis capítulo 2 y el verso 23 y el verso 24 llegamos a mirar. Entonces dijo el hombre: ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El plan de Dios siempre era que el hombre y la mujer llegaran a estar juntos, se mantuvieran juntos. La idea de Dios era permanencia dentro del matrimonio. La idea de divorcio nunca está presentado en alguna manera o está apuntando en alguna manera al divorcio en Génesis 2. No importa qué tanto queremos forzar ese tema allí, no podemos encontrar eso. Jesús mismo llegó a elaborar más sobre esto cuando llegamos allí en Mateo capítulo 19 y el verso 4 y el 6. Dice: Él respondió y dijo: ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y noten lo que está elaborando Cristo. Dice: por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Y Cristo está apuntando hacia el principio. En el principio, cuando Dios estableció el matrimonio, ahí en Génesis capítulo 2. Y noten, Jesús está diciendo: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. La mente de Dios, que Dios siempre tenía en mente en el huerto de Edén, que el hombre permaneciera con su esposa. Está dando a entender la permanencia del matrimonio. Aunque puede un matrimonio llegar a tener problemas o llegar a presentarse obstáculos dentro de nuestros matrimonios, ¿qué es lo que espera Dios? Dios quiere que tú derribes esos obstáculos, que arregles esos problemas, y Dios quiere que permanezcamos juntos como marido y esposa. Para tener un matrimonio exitoso que glorifica a Dios y refleja la relación entre Cristo y su iglesia, se requiere que ambos, esposo y esposa, se esfuercen en el matrimonio. Que ambos tengan en mente el plan de Dios. Y el plan de Dios es permanencia. Que no se separen. Que no se divorcien. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y por qué en ocasiones pueden surgir problemas dentro de nuestro matrimonio? Los que hemos tomado esas clases matrimoniales, ustedes saben lo que estoy diciendo. ¿Por qué hay problemas? No es porque nadie es perfecto, es porque en ocasiones queremos apartarnos del plan divino de Dios. Es por eso. No entendemos su diseño dentro del matrimonio. Hay problemas porque nosotros mismos los provocamos. No nos sujetamos a su plan. Dios quiere permanencia en el matrimonio de cada uno. Dios quiere que seamos fieles el uno al otro para siempre.
Que se mantenga esta relación. Y ahora notemos esto. En Gálatas capítulo 3 y el verso 26 y 27 dice así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Noten, porque todos los que fueron bautizados, otra vez más, está hablando de una unión que se está llevando a cabo. Los que fueron bautizados en Cristo se han revestidos de Cristo. Ahora, si estos textos están marcando el tiempo en que nosotros iniciamos nuestra relación con Cristo, Dios espera que nosotros permanezcamos fieles a su Hijo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Que nuestro matrimonio espiritual con Cristo igualmente sea un matrimonio para siempre, permanente. Y aún dentro de dificultades en esta relación, matrimonio espiritual, en dificultades, en pruebas, en tribulaciones, podemos decir que se nos están presentando en este camino, en esta carrera, Dios aún espera permanencia. Y creo que lo dice bien claramente ahí en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 10. Un texto que muchas veces leemos. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Dice Juan aquí. He aquí, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación, la idea de sufrimiento. Por 10 días, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Ser fiel hasta la muerte está dando la idea de permanencia. Y yo te daré la corona de la vida. Si notan la gran conexión que estamos llegando a mirar, Dios quiere que tú tengas la mente de Él en respecto al matrimonio. Él no quiere la palabra que inicia con la D. Él no quiere divorcio. No está en el plan de Dios. Él quiere permanencia. Él quiere permanencia en el matrimonio. Él quiere permanencia en tu fidelidad a Él, en tu vida espiritual, en tu matrimonio espiritual. Y es triste cuando no se aprecia esa relación, cuando hay divorcio, cuando no hay permanencia, porque lo que estamos expresando que en cualquier momento también, siendo que la relación matrimonial refleja la relación matrimonial espiritual, tarde o temprano también nos vamos a apartar de Dios. Y eso es lo que normalmente pasa. Eso es lo que pasa. Es por esto que Dios aborrece el divorcio. El divorcio no llega a reflejar la imagen de Dios de permanencia en el matrimonio, ni llega a reflejarlo en nuestro matrimonio espiritual. Nos apartamos de nuestra pareja, nos divorciamos de nuestra pareja. Tarde o temprano también nos vamos a divorciar de Cristo. Eso es lo que estamos mirando. Por eso Dios aborrece el divorcio. Aunque el divorcio se ha llegado a normalizar en nuestra sociedad, no quiere decir que eso es el plan de Dios. Y nosotros nunca deberíamos de mirar la idea del divorcio como si fuera algo normal. El divorcio nunca estuvo en la mente de Dios en el principio y nunca estará en la mente de Dios hasta el final. El divorcio nos afecta en muchas diferentes maneras. Hemos mirado cómo afecta nuestra adoración. Hemos mirado cómo no nos permite apreciar la relación tan íntima de Cristo y su iglesia. Y no nos deja reflejar la imagen de Dios de permanencia. El divorcio ha llegado a ser una arma extremadamente fuerte del diablo. Hemos mirado las estadísticas. Y déjenme decirles que el diablo va a continuar enseñando esto. Y uno puede pensar que, bueno, pues no tenemos que tratar nada de eso en nosotros. Parece que más o menos nuestros matrimonios están más o menos bien, ¿verdad? Debemos de orar por nuestros pastores, para que no se permita esta idea dentro de esta iglesia. Hermanos, esto es algo serio. Dios aborrece el divorcio. Nosotros también debemos de aborrecer el divorcio también. Si en alguna manera queremos alivio para nuestro corazón, no lo vamos a encontrar en la separación.
Separados de Dios no somos nada. Manifestando separación, divorcio en nuestro matrimonio, no estamos manifestando aprecio a lo que Dios ha hecho por nosotros y nuestra unión con Él. Separación no es la solución. Si la unión con Dios a través de su Hijo nos da alivio, debemos apreciar esa unión. Por lo tanto, debemos apreciar nuestro matrimonio también. Podemos finalizar. ¿Te unirás con Dios? Y hay alguien entre nosotros que no ha entrado en este matrimonio espiritual con Dios. ¿Por qué no lo has hecho? Ahí están las bendiciones de Dios. Si tú quieres casarte con Dios hoy, en esta tarde, con Cristo, ser unidos con Él en las aguas del bautismo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Vamos a estar de pie para entonar este himno de invitación. Mientras que entonamos, si quieres pasar enfrente, te invitamos que lo hagas para que podamos unirte con Cristo en las aguas del bautismo. Gracias por su atención.